Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en un producto Invirne Corporate, vamos a conversar con Neucalis Absueta. Ella es abogado, es especializada en temas internacionales y tiene su programa con nosotros, Gestión y Estatus, desde Alemania todas las semanas. Ella escoge su tema, nosotros le damos entrada, así que Neucali, el tiempo de ahora en adelante es tuyo, por 20 minutos. Hola, buenos días para todos los oyentes y para ti también. Otra vez gracias por este segmento. Sí, hoy quiero hablar de un tema bastante importante que es, digamos, documentos, ¿verdad? Que se deberían llevar en el momento de decidir emigrar consigo y la forma como se deben llevar, asimismo como un par de, digamos, de recomendaciones a la hora de buscar trabajo, ¿no? Esto es súper importante. Entonces, importante, sobre todo, va a depender si la persona que quiere emigrar tiene una formación universitaria o una formación en una escuela técnica o un instituto. O personas que no tienen ninguna formación, ninguna ocupación. Entonces me voy a centrar ahora, en primer lugar, para aquellas personas que deciden emigrar y tienen una formación universitaria reglada, reconocida, pues que sería recomendable, ¿verdad? Llevarse todos sus documentos, por ejemplo, el acta de grado, el título universitario, las notas, los pensum, todo esto, ¿verdad? Legalmente apostillado, que es Ok, la legalización, ¿verdad? La apostilla digamos, el requisito para que esos documentos surtan efectos en el extranjero. ok, Y esta apostilla, pues, es una forma de legalizar que está regulada en el Convenio de La Haya de 1961, ¿verdad? Para que suprimió las legalizaciones. ok. Y se llama apostilla, pero existe otra forma de legalizar, pero eso va a depender si el país es miembro de esta convención de La Haya o no es miembro. Ok, hay una diferencia importante que destacar Exacto. entonces. El procedimiento será distinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué recomiendo que se lleven todos los documentos? Por lo siguiente, a la hora de buscar trabajo en el exterior, Ujú. y quieran tramitar el reconocimiento, la reválida, la equivalencia de esos estudios, le van a pedir la legalización de los documentos. ¿Y esa legalización cuál es? Pues la apostilla, en el caso de Venezuela, de Perú, de México, de los países que formen que formen parte de este acuerdo, ¿no? De este convenio. Ok, ¿Para qué? ¿Y qué es la apostilla? ¿Qué es la legalización? Es simplemente la legalización de la firma del funcionario que firmó el documento. Por ejemplo, el título de grado, ok, ¿verdad? O un certificado de nacimiento. Una partida de nacimiento es un funcionario público que la firma. ok, Pues la legalización la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esa firma, porque puede ser para verificar que ese funcionario es competente para firmar ese documento y que es un documento público. ok. Y, y eso es lo que va a ser reconocido. A través de esa apostilla se va a reconocer el documento en el exterior. Sí, Ok. esto O sea, es es como si el sumamente... funcionario de Relaciones Exteriores está reafirmando y ratificando que el documento que emitió el instituto educativo es válido 100%. Exacto, que la persona, exacto, que la persona que firme ese documento es una persona competente, que está legitimada para firmar ese documento y Ok, que es un documento válido, es un documento oficial. ok, Esto es importante a la hora, digamos, de emigrar y de querer buscar empleo en el área que se estudió. En el caso que no sea así, es importante que la persona aún así se lleve consigo documentos, por ejemplo, como son el certificado de nacimiento, incluso llevarse de una vez los antecedentes penales ok. que le hace.
que dependiendo de algunos trabajos se van a solicitar o para ciertos permisos de trabajo también se van a solicitar. Y digamos, lo único que hay que tomar en cuenta de los antecedentes penales es que hay un tiempo, ¿verdad?, de validez. Algunos países los emiten por 3 meses y son válidos 3 meses, otros países por medio año. Ajá, ¿qué pasaría si alguien llega con un permiso, una constancia de antecedentes penales de 3 meses y llega a España, por ejemplo, y se le Ujú. venció? ¿Qué tendría que hacer después Eh, que no Tendría, tiene ese documento con la validez de vida? pues tendría que volver a solicitarlos Al país de origen. al país de origen, porque los antecedentes penales, ¿Y cómo hace un ciudadano, o sea, en España que se fue huyendo, que se fue pues, desesperado de Venezuela y que no tuvo tiempo sino de sacar ese documento una vez? Tiene que tramitarlo a través de redes, es factible, todos los países dan esa facilidad para que desde a ver, afuera tú solicites tus antecedentes penales. sí, porque una de las funciones de muchos consulados es ayudar a sus ciudadanos, ¿verdad? Apoyar. Pueden acudir al consulado en España para tramitarlo. Ok, Exacto, exacto, pero no todos los consulados. Por ejemplo, el de Colombia sí, porque me consta, tengo clientes que acuden a su consulado, solicitan su antecedente penal porque de repente van a pedir la nacionalidad, van a solicitar la nacionalidad española. ok, Pues un requisito es carecer de antecedentes penales. Entonces, los lo puede solicitar. Si el consulado no ofrece ese servicio a la persona, al nacional, pues ya tendrá que ser a través de una gestoría o comunicarse con alguien en el país de origen, ¿verdad? Para que un familiar o un apoderado le pueda solicitar el antecedente penal. ok. Ahora, ¿es ¿Sí? requisito siempre en esos países europeos, por ejemplo, pedir los antecedentes penales para darle trabajo a la gente? En ciertos tipos de trabajo, por ejemplo, si se va a trabajar con menores de edad, es importante, aparte de antecedentes penales, pues otro, por ejemplo, un certificado de no haber sido condenado en delitos infantiles, pues sexuales infantiles. Es Ok, sumamente. ok, ok, Pero sí, pero sí que para ciertas autorizaciones, por lo menos en España, se solicitan los antecedentes penales. ok. En En Alemania, sí. donde tú estás, ¿cómo funcionan esos trámites? A ver, por ejemplo, para solicitar la nacionalidad alemana también piden antecedentes penales. Ok, Y también en este caso, pues Alemania tiene que venir también apostillado y traducido al idioma oficial alemán. ok. Ok, para tramitar las nacionalidades, pero Ah, en el mercado de trabajo habitualmente los operadores de negocios y de empresas y de fábricas, o sea, le piden al ciudadano migrante que demuestre que está solvente en cuanto a ciudadanía respecto a esos antecedentes o no. A ver, no, no es que la empresa siempre pida antecedentes penales, ¿verdad? Para contratar a alguien. Algunas empresas sí, dependiendo del tipo de trabajo que va a hacer, sí. Ok, Si vas a trabajar con menores de edad, no, lo normal en Alemania que se ok, pide, sí. Y para solicitar otros tipos de permiso, no necesariamente, solo en algunos casos que están pues regulados en la ley de extranjería alemana. ok, Pero antecedentes penales es algo que, digamos, el migrante debe tomar en cuenta que estar bien y que, aunque tener antecedentes penales no significa siempre que a una persona, por ejemplo, no le van a, inicialmente lo piden en algunos permisos, ojo, no en todos, pero a la hora de renovar, pues puede ser que una persona que ha vivido 2, 3, 4 años legalmente y ha tenido buena conducta o no ha cometido ninguna infracción, ningún delito, pues puede ser que se vea involucrado en uno y haya claro. sido condenado, entonces lo va a tener, pero siempre se va a estudiar las causas, el caso, las circunstancias, ¿no?
Ok. Porque somos humanos y a cualquiera pues nos puede pasar que nos vemos involucrados en hechos que no queríamos hacer, pero que lamentablemente hemos cometido. Eso es importante. Y para volver al punto de, digamos, todos los documentos relacionados con los estudios, quería hacer énfasis en que al tener toda la documentación debidamente apostillada y traducida en el caso que se venga en Alemania o algún otro país que no sea el castellano, que tomen en cuenta que también existe, una vez que se tiene el permiso de trabajo y residencia, por supuesto, y hay bolsas de trabajo, bolsas de empleo, donde la persona se le puede orientar para insertarse en el mundo laboral. Ok. Eso es importante. Y cuando inicié el programa hablando de formación reglada, universitaria y de personas que carecen de formación, por ejemplo, que solo llegaron hasta sexto grado o que simplemente llegaron a bachillerato, tercer año y no tienen un diploma, Ujú. pero tienen una experiencia y esa experiencia es muy válida. Pues no dejarse llevar por no tener ningún título oficial, pero al menos sí saber que con la experiencia que tienen, saben que hay cantidad de ofertas para seguir preparándose y formándose, incluso las bolsas de trabajo que existen en España, en Alemania y también en otros países como Francia. Es una especie de asesoría, ¿verdad? De cómo se puede insertar esa persona en el mundo laboral, incluso aprender, hacer cursos, por ejemplo, de carpintería o algo que le guste para que se pueda incorporar, porque la idea, por ejemplo, aquí en Europa, es que las personas eh, no se queden sin trabajo. Claro. Ahora, habrá una forma expedita o si no la tendrán que implementar. Por ejemplo, alguien es carpintero o dice que es chef de cocina. O sea, Ujú. puede ir a un instituto cualquiera allí, aunque no haya llevado título en esas áreas de trabajo, inscribirse y demostrar en un ejercicio X en forma expedita que sí domina la actividad y le den un certificado que lo valide para conseguir trabajo. Bueno, si no trae ninguna documentación que acredite que estudió para ser chef Ajá. o carpintero, entonces, claro, es muy Pero lo difícil, sabe, o sea, me refiero. pero lo sabe. Ajá, Entonces, ajá. claro, a la hora de buscar trabajo, habrán empresas que definitivamente dicen, no, usted es carpintero, usted es chef, pero yo quiero, muéstreme el Algo que diploma. me lo demuestre, exacto. Exacto. Y habrá algunos, que no lo dudo, que simplemente le dan la oportunidad a la persona, ¿verdad? Hágame esta mesa y me la entrega Exacto, mañana, por ejemplo. exacto. Ok, Y se dará cuenta realmente, no, esta persona sí está cualificada aunque no tenga el título. ok. Entonces, eso va a depender un poco de dónde caiga, ¿no? Por decir así la persona. Claro, no es siempre, pero es una opción. Exacto. Por ejemplo, caso típico son los peluqueros. Hay Ok, gente que emigra, sabe cortar el pelo muy bien, pero no tiene ningún título. claro. Y habrá en peluquerías, yo por ejemplo he tenido un caso de una persona que, que sabía cortar pelo, lo hacía muy bien, pero digamos, le dieron la oportunidad, comienza lavando el pelo, luego va secando, luego va Ok, cortando, al final es estilista, ok. que demostró Se con su sometió a prueba en todo el proceso. Ok, todo el proceso y incluso ya después fue emprendiendo, que por eso digo que es importante que formarse, seguir formándose en algo que les guste, algo que se les dé bien, porque no todo el mundo se le da todo bien, claro, y creer en eso para surgir y no quedarse estancado, por ejemplo, en un trabajo que fue el primero que encontré porque estaba desesperado y por lo menos me da para pagar el alquiler, la comida. Eso es muy válido, pero mi recomendación es que si una persona tiene una formación en algo, una experiencia valiosa, que la explote, que la aproveche. Entonces, exacto, que vaya, que se informe. ¿Cómo hago? Me hago un curso y aplico todo lo que sé y así por lo menos tengo el certificado, ¿verdad? Y puedo exacto, demostrar, mira, aquí tengo la credencial, pero también lo sé hacer, porque exacto.
te hacen pruebas. Y es eso de no pensar que porque no se tengan estudios no se pueda surgir o emprender un negocio. Claro que sí. Aquí hay muchísimas oportunidades, muchísima orientación, miles de cursos, algunos son gratis incluso, Ah, sí, que le dan la oportunidad a la persona de seguir formándose o de aprender algo nuevo. qué bueno, qué bueno. Sí, realmente. Entonces, es eso. Hay gente que comienza recogiendo maletas en el aeropuerto Ujú. y allí va aprendiendo cómo funciona un aeropuerto y de repente se apunta a un curso y lo forman y luego puede estar en el, digamos, Control de despachando, vuelo o alguna cosa de esas. Sí. bueno, control de vuelo O despachador, qué sé yo, ¿no? o chequeando, o sea, Ya. dependiendo si habla idiomas, perfecto. O sea, mucha gente cualificada con idiomas que empieza con trabajos básicos y que con el tiempo van demostrando todo lo que saben y van surgiendo cada día más. O sea que es importante siempre tomar la precaución de venir preparados con todos sus documentos y que existen estas opciones y estas formas de ir surgiendo cada día más en el extranjero. Ok. Ahora, aquí hemos hablado de artes y oficios, que tiene esa posible vía expedita para certificarse y conseguir trabajos formales. Pero hay Sí. los profesionales, y a mí me ha llamado mucho la atención los odontólogos en España, que tienen Ujú. 3 años en una lucha para que se les revaliden. O sea, yo sí convengo en que el profesional universitario, sea de la profesión que sea, debe pasar a una prueba X, universitaria también, para demostrar pues que su formación es plena. Pero ¿por qué ha pasado eso con los odontólogos que tienen 3 años, hacen cursos, se inscriben en unos cuestionarios y planes de medición de formación completa, pero no les terminan de dar la reválida? O sea, ¿qué ocurre allí? ¿Es problema de los colegios, de los sindicatos, de los gremios o es del gobierno mismo? A ver, en el caso concreto de los odontólogos, digamos, mi información no llega a conocer el fondo del asunto. Pero Mm, en cuanto a lo que es procedimientos, hay carreras universitarias que se pueden homologar, ¿verdad? ujú. Otras se pueden revalidar y otras se pueden convalidar. Entonces O- son tres procesos diferentes. Ok, Entonces, por ejemplo, carreras para homologar son carreras que en España necesitan de una licencia para ejercer. Por ejemplo, los médicos, ok, los abogados y posiblemente los odontólogos. ok. Entonces, ¿qué pasa? También están los gremios, porque quizás habrá cierto recelo, no lo sé, esto es una hipótesis mía, podría haber recelo, ¿verdad? Del colegio de odontólogos, pero realmente prefiero no opinar de algo de lo que yo no estoy al tanto, pero el proceso de homologación tarda. Claro, sí. Bueno, Ahí está. yo tengo entendido que tú vas pronto a Barcelona, España. A lo mejor allá puedes percatarte cómo anda eso, porque he oído muchas No, quejas en las redes al respecto, ¿no? De los odontólogos en particular, los venezolanos, que andan en esa tragedia desde hace 3 años y no han podido homologar. Para que averigües un poco y de repente en un próximo programa, después que regreses de Barcelona, España, se atraiga información y nos puedas dar claridad al respecto, porque sí, claro, por nos supuesto. quedan 5 minutos. No, por supuesto que lo puedo hacer, pero digamos que los procesos de reconocimiento de títulos universitarios extranjeros, tanto en España como en Alemania, muchos países de la Unión Europea, requieren de un proceso previo, incluso algunos tienen que tomar una prueba. En el Claro. caso, yo tuve que homologar mi título de Derecho que estudié en Venezuela. Ah, ya, ok. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que acabo de decir, todo mi documento, diploma, acta de grado, todo legalizado, ¿verdad? Con la postilla, lo envié al Ministerio de Educación en ese entonces, porque estoy hablando de hace más de 10 años, Ujú. y allí pues me da una certificación. Mire, usted para reconocer sus estudios tiene que tomar una prueba en conjunto, y Ok, esa prueba en conjunto tuve que ir a una universidad pública para hacerlo. claro. ¿Vale? Entonces tuve que hacer prácticamente toda la carrera otra vez, 80%. Y cuando yo superé todas esas pruebas,
pues me dieron la credencial y se convalidó el título de abogada a licenciada en Derecho. Ok, Eso cambió si no estoy mal, más o menos en el 2011, a mediados, porque cambió el sistema educativo en Europa con el Plan Boloña. Entonces son 3 años y ahora la gente que quiere homologar, pues ya el título lo tiene que enviar a la universidad para que la universidad valide las asignaturas, todas las materias, ok. y sea quien le diga, tiene que tomar esto y esto, y después el Ministerio de Educación. O sea, ha cambiado. O sea, yo lo digo porque era como más sencillo en esa época, ahora simplemente ha cambiado y hay tanta gente solicitando el reconocimiento de sus estudios que a veces la administración está desbordada y Claro, va paso bueno, por paso. a nosotros aquí en Radio Victoria o con esa televisión nos complace que tú lo hayas logrado y que tengas, pues, digamos, la forma de expresarlo aquí de manera clara para que el resto de los profesionales entiendan que sí, que hay que forzarse, que hay que prepararse, que hay que someterse a pruebas Sí, y que sepan que tú eres venezolana, pero puedes ejercer perfectamente en España, que eso es lo que en cuenta. España y en Alemania, Y en porque Alemania, ok. o sea, es otra cosa, entonces, pero siendo un título de la Unión Europea, pues hay unas regulaciones europeas que permiten que un abogado español pueda colegiarse en Alemania y ejercer también aquí como abogado. O sea que, Bueno, perfecto. entonces, Pues, son logros. O sea, yo también he pasado por todo ese proceso migratorio y he tenido que superar muchos obstáculos, pero se puede, realmente se puede. no, por eso te tenemos aquí en Gestión y Estatus, en Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, porque al fin y al cabo nuestro propósito en esta plataforma, que es una producción de Invirne Corp, es justamente entregarle a la gente mensajes y herramientas que los ayuden pues, a entender cómo desenvolverse cuando no se está en el país de origen. Y tú tienes una experiencia pues, más que acumulada al respecto, por eso te tenemos en este programa. Gracias por tu tiempo del día de hoy, Neucalis. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Nos Hasta vemos pronto. ya a mediados de agosto, Exacto. seguro, porque tienes que hacer un viaje a España justamente en función profesional. Qué bueno eso. Sí, sí, sí. Por Sí. razones profesionales. Gracias, gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Hasta luego.